Imanol Pradales, el candidato del PNV, va a ser el próximo lehendakari. Al final, no ha habido vuelco histórico en el País Vasco. El PNV resiste, pero Bildu ha tenido un resultado que lo confirma como alternativa real de poder. Teniendo en cuenta todo esto, ¿quién es el verdadero ganador de estas elecciones? Pues estas son las claves para responder a esa pregunta. Soy Javier Atard y hoy es lunes, es 22 de abril. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Hemos ganado las elecciones. El Partido Nacionalista Vasco ha ganado las elecciones. Y por eso Lo primero, aunque tal vez ya lo sepas, un pequeño resumen de los resultados. Eskerrik asko. El partido más votado en Euskadi es el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, 27 escaños. 30.000 votos menos, pero los mismos diputados en el Parlamento Vasco, otros 27, para EH Bildu. El PSE-PSOE, los socialistas vascos, han conseguido 12, con lo que, sumados a los del PNV, superan la mayoría absoluta que está en 38. El Partido Popular ha conseguido 7 escaños, uno Sumar y otro Vox. Podemos, por cierto, desaparece, absoluto perdedor en esta cita con las urnas. Este es el mapa del nuevo Parlamento Vasco. Voy a comenzar este análisis con Josean Izarra, que es el delegado del Mundo en el País Vasco. Hola, Josean. Hola, Javier. Había una coincidencia en las encuestas, por lo menos en la primera parte de la campaña, que era que daban como ganador esas encuestas a Bildu, lo que hubiera supuesto, por otra parte, un vuelco histórico, con la izquierda Abertzale ganando las elecciones vascas, siendo primera fuerza y terminando con la hegemonía del PNV. Eso, pues, no ha llegado a pasar. El PNV ha resistido, digamos, pese al empate que ha tenido el número de diputados con Bildu. ¿Qué hay realmente detrás de esto, Josean? ¿Cuánto peso ha tenido, por ejemplo, lo que pasó en los últimos días de campaña con el candidato de Bildu, Pello Otxandiano, negándose a llamar terrorista a ETA? ¿Y qué papel también han tenido, por ejemplo, los famosos indecisos en esta cuestión que ha terminado con el PNV resistiendo? Yo creo que ha sido determinante ese posicionamiento público de Pello Otxandiano, que se presentaba como una especie de renovación, tanto de imagen como discursiva, de la izquierda abertzale, esa izquierda abertzale cómplice política de ETA. Bueno, pues esas declaraciones en las que Pello Otxandiano era incapaz de reconocer que ETA era una banda terrorista han sido muy importantes en dos sentidos. Por un lado, para activar el voto hacia el PNV, porque ha habido muchos indecisos que han pensado que tenían que defenderse ante lo que suponía este ochandiano tan cerca del discurso más ortodoxo de la izquierda abertzale, y por otro lado incluso de votantes de centro-derecha que también han reaccionado y han considerado que el voto útil para frenar a Bildu era precisamente el del PNV. De hecho, en la última oleada de encuestas públicas, la que se publicó en el fin de semana del 13-14, en el caso del Mundo el lunes 15, Bildu estaba prácticamente empatado en intención de voto, incluso con algunas décimas por encima del PNV, y le aventajaba entre 1 y 2 escaños. Bueno, pues en la última semana esa situación se ha invertido y el PNV ha ganado las elecciones por casi 3 puntos de diferencia y ha empatado a escaños, que es muy importante para activar la gobernabilidad, para darle esa legitimidad que el PNV necesitaba de cara a comenzar una negociación con el resto de partidos para conseguir gobernar con mayoría absoluta. Hablas del futuro gobierno, Josean. El buen resultado del PSE, de los socialistas vascos y de su candidato, que es Eneko Andueza, en el apartado de los ganadores, en este caso, dan los números para reeditar esa coalición de gobierno con el PNV, un gobierno encabezado, en este caso, por Imanol Pradales. ¿Se va a volver a dar esa situación? ¿Vamos a volver a tener un gobierno vasco entre el PNV y el PSE? Sin duda, porque una variable también muy importante de estas elecciones ha sido el crecimiento del Partido Socialista Obrero Español Vasco. Hay que reconocer el mérito de Eneko Andueza para desarrollar una campaña en la que prácticamente tenía todo en contra. El Partido Socialista obtuvo 10 parlamentarios en el año 2020 y ha obtenido 12 en el año 2022. Y este crecimiento de dos
parlamentarios es cualitativamente muy importante. En primer lugar, porque el Partido Socialista ha cogobernado en el gobierno de Iñigo Urkullu, sin embargo, no se ha visto sometido al desgaste que sí que ha sufrido el PNV, que ha pasado de 31 a 27. En segundo lugar, porque el Partido Socialista de Euskadi se ha confrontado con Bildu y desde un primer momento ha manifestado que no iba a facilitar que ni Otegi ni ningún otro dirigente de EH Bildu fuera investido lehendakari ni gobernar con ellos, a pesar de que sabemos lo que está sucediendo en Madrid entre Pedro Sánchez y Bildu. Bueno, pues a pesar de estas dos contradicciones y el hecho de que está en una campaña muy enfocada a esta guerra o esta batalla entre PNV y Bildu, Andueza ha conseguido sacar la cabeza, obtener un resultado y esos 12 parlamentarios le van a permitir presionar al PNV para obtener o bien unas mayores áreas de representación en el propio gobierno de Pradales o incluso reclamar algún cargo de una cierta notoriedad como puede ser la presidencia del Parlamento Vasco. Bildu, en todo caso, pese a no ganar oficialmente, ha tenido una subida tremenda, 80.000 votos más que en las pasadas elecciones, 6 escaños. Es una derrota, digamos, dulce, porque no ha conseguido ganar las elecciones. En todo caso, decía, se confirma, y esto es muy importante y es muy relevante, como una realidad, como alternativa, Josean, alternativa real de poder en el País Vasco, alternativa al PNV. Bildu ha pasado de tener el 27,8% de los votos a tener un 32,4%, es decir, se ha incrementado sustancialmente su porcentaje de voto, mientras que el PNV ha bajado del 39 al 35, que son dos situaciones completamente antagónicas en cuanto a evolución de voto. Como tú dices, es una dulce derrota, pero es que es una victoria clara, por ejemplo, en Guipúzcoa, y también, y esto es muy llamativo, en Álava. Álava es un territorio que desde la transición, desde la constitución del País Vasco como entidad política propia en los años 80, siempre ha tenido un componente era el territorio vasco más parecido al resto de España. Incluso ha gobernado el Partido Popular. Pues nos encontramos en un escenario político en el que Bildu es significativamente mucho más partido en Guipúzcoa que el PNV, tiene muy buenos resultados y le gana en votos al PNV en Álava, y solo Vizcaya de momento se resiste a esta ola que es el crecimiento de la izquierda abertzale. Si tenemos en cuenta que para los nacionalistas también Navarra, incluso el País Vasco francés, forma parte de su ámbito político, ahí Bildu todavía se destaca más, porque en Navarra Bildu es mucho más potente, tiene mayor representación institucional que el PNV y además ha conseguido, por ejemplo, el ayuntamiento de Pamplona, que es muy, muy, muy simbólico para Bildu. Josean, gracias por el análisis. Gracias a todos vosotros. El resultado de Bildu, como ya te habrás podido dar cuenta, es lo más destacado de estas elecciones vascas. Es el partido que ha ganado realmente estas elecciones, aunque vamos a explicarlo. Lo vamos a hacer con Leire Iglesias, que es la subdirectora de Opinión del Mundo. Hola, Leire. Hola, Javier. Leire, ¿qué nos dice que EH Bildu sea una alternativa real para gobernar en el País Vasco, pese a, por ejemplo, lo decíamos antes, pese a no llamar terrorista a ETA? Claro, no ha ganado oficialmente el partido de Arnaldo Otegi, pero sí gana muchas cosas en estas elecciones. Pues efectivamente Bildu yo diría que es el ganador moral, aunque no el ganador de facto, sí el ganador moral de estas elecciones, que con un resultado histórico, récord, se consolida como alternativa de poder al PNV, que deja de ser el partido claramente predominante, ¿no? Esto demuestra que Bildu es ahora mismo un partido tolerado y aceptado como si fuera cualquier otro. 6 años después de la disolución de ETA lo han conseguido, pero es verdad que también lo han conseguido con el apoyo de unas políticas de blanqueamiento que vienen ya desde Zapatero, que continúa de alguna manera Mariano Rajoy y que alcanzan su clímax con Pedro Sánchez. El salto político que ha dado la izquierda soberanista es espectacular.
es espectacular. No olvidemos que Bildu es socio del gobierno, es un apoyo en el Congreso y ha contribuido directamente a llevar a Pedro Sánchez a la Moncloa. Claro, otra de las lecturas que creo que son interesantes este día después es que 3/4 partes del Parlamento vasco están en manos nacionalistas. Hay una mayoría soberanista bastante amplia y bastante clara. Si sumamos los votos del PNV y de Bildu, son 54 de 75. Esto, pues, en fin, Leire, comporta una serie de riesgos. Pues es una mala noticia desde el punto de vista de los derechos cívicos y del valor de la igualdad, ¿no? Supone una amenaza porque no se puede descartar que en los próximos años puedan darse la mano para impulsar un proyecto de ruptura y de desigualdad, porque efectivamente los dos son nacionalistas soberanistas. Y el objetivo, mientras tanto, desde luego, es que cada vez haya menos símbolos, menos sentimiento de pertenencia a España presente en el País Vasco. Que España se vaya del País Vasco antes de que Euskadi se vaya de España. Si miramos a estas elecciones desde el punto de vista nacional, más allá de que podemos decir que el PP ha mejorado sus resultados, pero muy poco, que no consigue acabar con Vox, que por otra parte pues aguanta, que Podemos desaparece y que Sumar solo tiene un escaño, hay que mirar a la Moncloa y al PSOE, al Partido Socialista. Los socialistas han tenido un resultado que se puede decir que es bueno, pero hay que tener en cuenta una cuestión que es bastante interesante, y es que la victoria se la estaban disputando dos socios del gobierno, porque lo son el PNV y Bildu, y claro, esto podía abrir, en caso de vuelco, pues una serie de consecuencias desconocidas para la propia legislatura nacional. Dicho esto, Leire, no sé si el resultado termina de alguna manera por tranquilizar al PSOE. Yo creo que el presidente Pedro Sánchez puede presentar estos resultados del Partido Socialista de Euskadi como algo positivo que le refuerza. Desde ese punto de vista se neutraliza un poco el riesgo máximo que podía tener el PSOE en el gobierno de que Bildu ganara las elecciones y le pusiera más caro su apoyo en el Congreso de los Diputados. Eso no ha pasado y además los socialistas han mejorado un poco sus resultados. Es verdad que el PP también ha mejorado un poco, solo un escaño, aunque ha subido más en votos. En todo caso, el espacio que ocupa el constitucionalismo hoy en día en el País Vasco es anómalamente pequeño y eso tendría que dar para una reflexión profunda. Es un asunto pues que sin duda, ¿no?, merece cierta reflexión. Además, Leire, gracias por el análisis. Estos son los verdaderos ganadores y los perdedores también de estas elecciones vascas. Gracias por estar hoy en El Mundo al Día. Gracias a ti. El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en nuestra web, y que puedes hacerlo también en las principales plataformas de audio, en las que tienes la opción de suscribirte. Leire Iglesias y José Anizarra lo han hecho posible hoy, han hecho posible este episodio. Nosotros volvemos mañana, que será martes, y aquí estaremos con una nueva historia. Gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.